conferencista, al doctor Arturo Esquivel Pla, quien es miembro de la Asociación de Climaterio y Menopausia de Costa Rica. Ha desempeñado diferentes funciones en esta organización, fue el secretario general mucho tiempo y actualmente sigue fungiendo como vocal en dicha asociación. Ha sido además asistente y es actualmente asistente médico quirúrgico del Hospital de Trauma de Costa Rica. El doctor nos va a desarrollar a continuación la charla bajo el nombre de Criterios Generales Actualizados del Tratamiento del Reemplazo Hormonal. El doctor Esquivel tiene la palabra. Muy buenos días. En esta mañana espero compartir con todos ustedes algunos criterios actualizados de la terapia de reemplazo hormonal. Vamos a hacer un corto viaje por todas las etapas que ha tenido la terapia de reemplazo hormonal desde el siglo XX. Vemos que en el siglo XX fueron muy importantes los estudios observacionales. Fue alrededor de estos años donde los estrógenos empezaron a utilizarse para los síntomas menopáusicos principalmente. Se realizaron en el siglo XX múltiples estudios observacionales que mostraron muchos beneficios y mínimos riesgos cardiovasculares. Entre todos los estudios que se hicieron en esa época, hubo un estudio que fue uno de los más importantes, conocido como el Estudio de Salud de las Enfermeras. Este era un análisis observacional muy serio, a largo plazo, que inició en el año 1976 e incluyó 122,000 enfermeras de 11 estados en Estados Unidos. Este estudio nos mostró que en sus primeros 16 años el uso de la TRH mostró una reducción de enfermedad cardiovascular de un 60%. Muy bien. También en el siglo XX se realizaron posteriormente estudios aleatorios, ya no estudios simplemente observacionales. Los siguientes dos estudios que vamos a analizar utilizaron estrógenos más acetato de medroxiprogesterona en mujeres postmenopáusicas, pero estas mujeres tenían enfermedad, eran mujeres cardiópatas y no mostraron ningún beneficio de prevención secundaria de enfermedad cardiovascular. El primero de estos estudios fue el estudio Hertz, que usó una muestra de 2,763 mujeres con enfermedad coronaria, que como dijimos no mostró reducción de infarto cardíaco o muerte cardíaca. Y en segundo lugar tuvimos el estudio ERA, que tampoco evidenció beneficios de la terapia de reemplazo hormonal sobre la progresión angiográfica de aterosclerosis. Este estudio se realizó durante 3 años. Pero como decimos, estos estudios fueron del siglo XX. Como podemos tener nostalgia por algunas de las cosas que vemos aquí en el siglo XX y que han ido mejorando a través del tiempo, ya en el siglo XXI, con el estudio Y, vemos que este fue el primer estudio de TRH en este siglo, en el siglo XXI. Fue un estudio con excelente diseño estadístico. Las mujeres que se utilizaron para el estudio se suponía que eran mujeres sanas. Fue auspiciado por el gobierno de Estados Unidos e inició en el año 1997. Pero vean ustedes la cantidad de mujeres que se utilizaron en este estudio. Eran 8,506 mujeres recibiendo terapia de reemplazo hormonal y 8,102 utilizando placebo. A las que se les dio la terapia de reemplazo hormonal, utilizaron estrógenos equinos conjugados en una dosis que fue la usual de 0,625 miligramos y de medroxiprogesterona con una dosis de 2,5 miligramos. Aquí, esta lámina que vemos aquí es principalmente para que puedan ver algunas de las características de estas pacientes que se utilizaron en el estudio Y.
Voy a acercarme para poder señalarles algunas de estas características. ¿Vean ustedes? Las mujeres que tenían un promedio de edad de 50 a 79 años de edad, de raza blanca y negra hispana, y principalmente estas mujeres eran mujeres con un índice de masa alto, decían que tenían de 25 a 29 un 35% y mayores de 30 un 34%. La gran mayoría fumaban, muchos eran hipertensos, padecían de hipertensión y de diabetes. Muy bien, ¿y cuáles fueron los resultados de este estudio Y? Vemos aquí que se analizan las principales patologías sobre este estudio. Podemos ver aquí separadas las que utilizaron la terapia de reemplazo hormonal contra las que utilizaron placebo. En verde, esta zona verde, vemos que las patologías de cáncer de colon y fracturas osteoporóticas fueron menores las incidencias con terapia hormonal que las que usaron placebo. Pero en las que están en rojo pueden ver ustedes patologías muy importantes como enfermedad coronaria, accidente vascular cerebral, trombosis venosa profunda y cáncer mamario fueron más altas en el grupo que usaba la terapia que en el grupo placebo. A la hora que se hicieron estos resultados en el estudio Y, se tomó un riesgo relativo y fue hasta después que se analizó con calma que se hizo un análisis profundo de cuál era el verdadero riesgo. Aquí estamos analizando, como pueden ver en el título, el riesgo individual por 10,000 pacientes por año. Así que, por ejemplo, la enfermedad coronaria, entre el placebo y la TRH, vemos que hay una diferencia de 7 pacientes, de 37 a 30. O sea, una diferencia de 7 pacientes en 10,000. ¿Y cuáles fueron las causas de estos resultados negativos del estudio Y? Principalmente era la edad de las mujeres. Como vimos en la lámina que me acerqué a enseñarles, la edad de las pacientes en los dos grupos era de 63 años en promedio. Estaban en fase posmenopáusica muy avanzada. Eran resultados absolutos. Cuando se dieron los resultados no se separaron por edades de las pacientes. Se dio un resultado total simplemente. Un alto porcentaje de las pacientes tenía patologías previas, como dijimos, diabetes, etcétera. Y además de eso, se utilizó un solo tipo de hormonas en una dosis alta para este momento y con una sola vía de administración oral. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del estudio Y? Los resultados negativos fueron publicados por los medios de comunicación, en los periódicos, en la radio, en un montón de medios de comunicación salieron estos resultados. ¿Y esto qué produjo? Produjo un abandono masivo a nivel mundial de la terapia de reemplazo hormonal. Esas secuelas las estamos viviendo todavía hoy en día. Después de que en los estudios observacionales, como vimos al inicio del siglo XX, se estaban utilizando con bastante frecuencia, después de que el estudio Y dio los reportes y se publicó con tanto entusiasmo esta noticia negativa, se dejaron de usar en casi todo el mundo. Entonces, nace la necesidad de realizar nuevos estudios aleatorios de terapia hormonal, pero en pacientes más jóvenes, en pacientes recién menopáusicas, para establecer un verdadero riesgo-beneficio cardiovascular. Por eso, los mismos autores que dieron el resultado del Y en el 2002 realizaron una segunda rama, ya que se les había criticado mucho por las fallas de organización y de interpretación y por los resultados sorpresivos negativos que se habían obtenido. Entonces, dentro del mismo estudio Y, con las mismas pacientes, con edades siempre entre 50 y 79 años, se analizó solamente a las pacientes histerectomizadas, las pacientes que por no tener útero no requerían progestágeno. Se trataron, por lo tanto, solo con estrógenos equinos conjugados en la misma dosis, con 0.625. Para un total de 10,739 mujeres tratadas durante 6.8 años.
Este estudio también se terminó prematuramente en febrero del 2004 por razones menos claras que las que indujeron el cierre de la primera etapa del WAI. Entonces, ¿qué pasó? Recordando este cuadro, vimos cómo habían 4 enfermedades que eran las principales de la primera etapa que salían con números rojos. O sea, que era mayor la incidencia con terapia hormonal que con placebo. Y a la hora que se usaron solamente los estrógenos, vemos que los números cambiaron. Estas 2 patologías que tenemos en verde, la enfermedad coronaria y el cáncer mamario invasor, cambiaron a números verdes, o sea, ya eran menor el número de incidencias con solamente estrógenos que en los que estaban utilizando solamente placebo. Por lo tanto, solo el accidente vascular cerebral y la trombosis venosa permanecían con números rojos. Para que lo vean más claramente, aquí tenemos la comparación. Vemos arriba las que estaban con estrógenos, medroxiprogesterona, versus a la par las que estaban utilizando solamente estrógenos. Y al lado izquierdo vemos los 4 números rojos de la enfermedad coronaria, del accidente cerebrovascular, la enfermedad tromboembólica y el cáncer invasor, versus a los que estaban utilizando solo los estrógenos, que los números rojos simplemente se reducían al accidente cerebrovascular y la enfermedad tromboembólica. Aún así, las críticas del WAI continuaron, pero insistimos que principalmente por la edad de las pacientes. Entonces, en el 2007 decidieron hacer una tercera rama, ya que se habían aplicado los resultados a todas las mujeres, como dijimos, sin diferenciar las que eran 15 o 20 años más jóvenes. Entonces, estos 3 grupos de edad que se dividieron fue entre pacientes de 50 a 59 años, que quizás fue el más importante porque habían pasado menos de 10 años desde que tuvieron la menopausia. Un segundo grupo de 60 a 69 años, con entre 10 y 19 años desde la menopausia, y un tercer grupo de 70 a 79 años, con 19 a 29 años desde la menopausia. Entonces, ¿cuál es el significado real de los resultados de WARI? Costó mucho que los autores, pero ya en el año 2007 empezaron a aceptar que la edad de inicio del tratamiento hormonal es fundamental. En su publicación más reciente, los autores del WAI dicen que no se encuentra riesgo cardiovascular alguno para el grupo de mujeres entre 50 y 59 años con TRH. De aquí surge el concepto de ventana de oportunidad, o sea, que es importante empezar la terapia en los primeros 10 años desde la menopausia. Por el contrario, los resultados originales, o sea, los resultados negativos, son válidos solamente para las mujeres mayores que inician después de los 60 años. Y así avanzaron, ¿verdad? En el siglo XXI estamos con la tecnología y así avanzaron también los estudios que hacemos actualmente. Entonces, algunos estudios más nuevos ya de este siglo, como el estudio KIPS. Este fue un estudio controlado a doble ciego, patrocinado por el Kronos Longevity Research Institute, que incluye 720 mujeres reclutadas en 8 centros de estudios nacionales norteamericanos. Investigan riesgos y beneficios cardiovasculares de TRH, pero con pacientes, observen la edad, jóvenes entre 42 y 58 años de edad, con una fecha de última menstruación de 6 meses a 3 años antes de iniciar la TRH. Este estudio empezó en diciembre de 2005 y duró 4 años. ¿Y qué se les dio a estas mujeres? Igual eran 3 grupos. Vean que en los 3 grupos se dio a los 3 grupos una tableta, una cápsula y un parche, solamente que de diferentes compuestos. La primera tableta era una tableta diaria de estrógenos equinos conjugados de 0.45 miligramos, o sea, se redujo la dosis de estrógenos que se estaba dando en el WAI. Una cápsula de progesterona de 200 miligramos por 12 días y un parche cutáneo de placebo. Al segundo grupo se le dio una tableta de placebo, una cápsula de progesterona de 200 miligramos y un parche cutáneo que liberaba 0.5 microgramos de estradiol diario. Y al tercer grupo, era el grupo control, se le dio una tableta, una cápsula y un parche, todos control, o sea, de placebo.
También en el estudio KIPS se valoró el riesgo cardiovascular mediante biomarcadores. Utilizando ultrasonido, se midió el grosor de las paredes íntima y media de las arterias carótidas comunes y la medición del calcio en las arterias coronarias mediante TAC. ¿Y cuáles fueron los resultados? Que no hay evidencias estadísticas significativas entre los grupos tratados y no tratados en relación a enfermedades importantes: enfermedad cardiovascular, episodio isquémico transitorio, accidente vascular cerebral, trombosis y cambios de presión arterial. En conclusión, no había evidencia de enfermedades cardiovasculares trombóticas. Sin embargo, los resultados positivos que obtenemos en el estudio KIPS, el tamaño pequeño del estudio, no permiten realizar conclusiones definitivas. Entonces, se apoyaron también en un estudio danés que fue iniciado en 1992. Este estudio era aleatorio, a doble ciego, multicéntrico, prospectivo, serio y a largo plazo. Efectuado en los principales hospitales de Dinamarca y publicado en el British Medical Journal en octubre del 2012. Las pacientes eran saludables, de raza blanca, entre 45 y 58 años, también jóvenes, con fecha de última menstruación de 3 a 24 meses antes del estudio, y la muestra era de 1.100 mujeres. 500, o más o menos la mitad, recibieron terapia de reemplazo hormonal y la otra mitad eran controles. El estudio fue planeado 20 años, pero por los resultados de White tuvo que pararse. Sin embargo, después de que se detuvo a los 10 años, se continuó por 6 años más como un estudio ya no aleatorio. Esto permite valorar los efectos de la TRH que no nos permitían los otros estudios por un periodo más largo, primero por 10 años y después por 16 años. Y el tratamiento que se utilizó era de la siguiente manera: eran pacientes, las que tenían útero, se les dio 2 miligramos de 17 beta-estradiol durante 12 días. A los 12 días se continuaba con 2 miligramos de 17 beta-estradiol por 10 días más, pero se le agregaba 1 miligramo de acetato de noretisterona, se cambió la progesterona, como pueden ver ahí. Y los últimos 6 días se bajaba la dosis a la mitad de 17 beta-estradiol, que quedaba en 1 miligramo. Y a las pacientes sin útero se les dio simplemente continuamente los 2 miligramos de 17 beta-estradiol diariamente, y se les daba otros tratamientos para los efectos secundarios de la menopausia. ¿Cuáles eran los objetivos de este estudio? Era básicamente analizar los efectos cardiovasculares de muerte, infarto cardíaco, fallo cardíaco, accidente cerebrovascular, también la muerte por embolismo pulmonar y tromboembolismo venoso. ¿Y qué se vio? Que después de 10 años de tratamiento, como podemos ver aquí, todos los números verdes pertenecían a las pacientes que estuvieron con terapia de reemplazo hormonal. Vemos aquí las muertes, la falla cardíaca, el infarto cardíaco, todas estaban con números verdes en el grupo que estaba con terapia de reemplazo hormonal, no así en el grupo placebo. Y a los 16 años que se continuó el estudio como no aleatorio, igual, después de 16 años de utilizar terapia de reemplazo hormonal, todos los números resultaron ser verdes o positivos para las pacientes que se encontraban con terapia de reemplazo hormonal. En resumen, lo nuevo que agrega este estudio es que la terapia de reemplazo hormonal iniciada cerca de la menopausia en estas 502 mujeres posmenopáusicas y continuada hasta por 16 años, significativamente redujo el riesgo de infarto de cardíaco, de falla cardíaca, comparadas con las mujeres controles que no lo recibieron durante el mismo periodo. No aumentó tampoco el riesgo de accidente vascular cerebral en mujeres que iniciaron la terapia temprano, aún después de usarla por más de 10 años. Conclusiones. Este primer estudio aleatorio de mujeres sanas tratadas desde la menopausia temprana con 17 beta-estradiol y noretisterona. Se demuestra que después de 10 años de tratamiento, la TRH no aumenta o provoca efectos cardiovasculares adversos. No hubo aumento de riesgos como accidente vascular cerebral, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, y los efectos beneficiosos fueron mantenidos inclusive por 6 años adicionales desde el seguimiento.
Por lo tanto, en los próximos años nos toca seguir valorando la terapia de reemplazo hormonal y ver qué nos proporciona el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Esquivel por su excelente presentación. Nos quedan 5 minutos para posibles preguntas. Si tuvieran alguna ustedes en el auditorio, sería el momento oportuno para hacerlas. Si no hay, acá hay una pregunta, parece. Sí, adelante. Micrófono no tenemos. Sí, esa es una muy buena pregunta. En esta mañana tenemos otra charla de trombosis venosa profunda que no le quiero quitar el impulso al doctor aquí presente que la va a dar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, muchas gracias.